Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Continuamos conversando sobre el tema energético con el doctor Roberto Dobles aquí en Economía Hoy. Don Roberto, cuando uno escucha a su persona, experto en la materia, hablando de estos cambios de matriz energética y lo que el mundo está pidiendo y hacia dónde va el mundo, y vemos la realidad costarricense, la pregunta que surge es ¿por qué nosotros no somos partícipes de ese cambio en beneficio de toda la sociedad? Entonces la pregunta es, ¿será que el marco institucional actual no facilita ese proceso? Y antes de esa respuesta, tal vez que nos explicara cuáles son los entes que regulan, que participan en la estructura energética del país. Sí, el marco institucional viene desde hace décadas. Obedece su estructura a lo que ocurría en ese tiempo. Y obviamente el mundo cambia, el mundo evoluciona y la organización institucional debe cambiar y debe evolucionar, ¿verdad? En Costa Rica sigue siendo un poco la misma organización. Existe un ministerio, que es el Ministerio de Ambiente y Energía, que es el rector, pero esa rectoría es teórica. Y yo le puedo decir porque yo lo viví. Yo fui presidente ejecutivo del ICE, fui presidente ejecutivo de Recope, fui ministro de Ambiente y Energía, y en realidad, a como está estructurado el sistema legal, el ministro de Energía tiene pocas posibilidades de incidir. Pero también, muchas veces, como es Ministerio de Ambiente y Energía, el ministro que nombran puede ser de corte ambiental, no experto en temas energéticos. Entonces, mucho menos se va a meter a ejercer una rectoría. Ese ministerio debiera de ser separado en dos, un ministerio de energía y un ministerio de ambiente. En el mundo no existe el modelo Ministerio de Ambiente y Energía. Cuando yo era ministro y viajaba a algún congreso internacional, o era de ministros de Ambiente o era de ministros de Energía. Y los ministros, colegas internacionales me decían, bueno, pero ¿cómo hacen ustedes eso en Costa Rica? ¿Verdad? Entonces, eso debería ser separado. Si hay conflictos entre un tema ambiental o un tema energético, bueno, los dos ministros irán donde el presidente de la República y ahí es donde se dirime el tema, ¿verdad? Ahí, perdón que lo interrumpa, yo escuché o leí un artículo suyo donde decía la mejor reforma tributaria es una reforma energética y que incluso me hablaba usted de un país donde el Ministerio de Energía es una dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas. Sí, aquí primero, si las condiciones energéticas, sobre todo en materia de costo, son atractivas, son competitivas internacionalmente, eso impulsa la riqueza, impulsa la producción, impulsa el crecimiento económico. Eso significa que habrán más recursos fiscales por razones mismas del crecimiento económico y habrá más empleo y muchas otras cosas más, ¿verdad? Eso por ese lado. Pero por otro lado, yo mencionaba también que cuando nosotros importamos petróleo en forma de derivados de otros países, nosotros pagamos todas las cargas fiscales que están incluidas en el precio, las pagamos en los países donde se produjo, en lugar de estarlas pagando acá. Entonces, ahí hay una fuga de recursos fiscales igualmente. Igualmente ocurre si produjéramos gas natural acá, el gas natural es un gran generador de recursos fiscales, pero al tercio del costo del petróleo. Okay. El MINADE, decía usted, debería dividirse en dos. Luego tenemos Recope, tenemos el ICE. ¿Cómo juegan en toda esta estructura? Ok, vamos al tema de combustibles. Los combustibles representan aproximadamente, combustibles derivados de petróleo importado, representan 62% de la mezcla energética en Costa Rica. Allí existe Recope, que nació como empresa privada, luego fue comprada por el Estado y muchos años después, ya en la década de los 90, se estableció un monopolio a favor del Estado, monopolio que entonces se le dio a Recope su administración. Ese monopolio es la importación de petróleo derivados, es la distribución a granel de ese petróleo derivados y la refinación. A partir de ahí, el Recope distribuye en sus planteles, el cual tiene entonces monopolio para la distribución a granel, a empresarios privados. Eso se transporta por camiones cisterna
en las estaciones de servicio que vemos en todo el país y a empresas privadas, por ejemplo, una industria o una gran plantación agrícola que tiene grandes consumos, entonces no compra esos combustibles en las estaciones de servicio, sino que se abastece directamente. Todo eso está en el sector privado, pero opera bajo el esquema de monopolio principal, ¿verdad? En materia eléctrica existe el ICE, que es el dominante, ¿verdad? Tiene más del 70%, ¿verdad?, de la generación y de la distribución, que junto con su subsidiaria que se llama Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La pregunta sería si el objetivo final es lograr tarifas competitivas, ese marco actual del MINAE, el ICE, Recope, ¿es el adecuado o debería haber una transformación para que hubiese mayor competencia, mayor eficiencia? Sí, tal vez antes de entrar en ese tema, omití mencionar que en materia de distribución también existen 4 cooperativas eléctricas que tienen su territorio en diferentes lugares del país y 2 empresas municipales, JASEC en Cartago y SPH en Heredia. En Heredia, ¿verdad? Ese es el esquema institucional. Obviamente que el mundo cambia y me parece que sí, hay que hacer cambios para adaptarlos a las nuevas circunstancias. Esos cambios deben de hacerse, algunos de ellos de tipo legal y otros en el marco institucional. Pero sobre todo debe de crearse un esquema que facilite la introducción de los adelantos tecnológicos que a su vez bajan costos. O sea, uno no puede producir barato si su materia prima es cara. Y si en el proceso hay, valga la redundancia, procesos que encarecen aún más, pues va a ser mucho más caro, ¿verdad? Pero aquí hay que entrarle a la matriz energética para poder incorporar fuentes de energía mucho más baratas y en materia eléctrica, yo mencionaba que una de las fuentes ganadoras es la energía solar, tenemos que incorporar más energía solar y en materia de combustibles tenemos que incorporar el gas natural, que cuesta la tercera parte de lo que cuesta el petróleo. Tal vez para terminar este módulo, leía en algún artículo que las tarifas de media tensión para la industria en Costa Rica son de 18 centavos por kilowatt, mientras que en Colombia, en México, en Estados Unidos son una tercera parte, alrededor de 6 centavos. Si eso es así, ¿no debería crearse alguna entidad más neutra en cuanto a que a la hora de contratar proyectos energéticos, el ICE no juegue a su vez como juez y parte, o las críticas que se hacen proyectos, pero ¿a qué costo? Lo que usted decía, ¿para qué energía si es cara? Sí, porque eso representa un obstáculo. Recientemente han habido 2 publicaciones, 2 artículos interesantes, uno de la Cámara de Industrias y otro de CINDE. De CINDE. Si me permite, puedo leer unas pequeñas frases favor, sí. Porque estos son clientes importantes, o representan clientes importantes, ¿verdad? Que son los que sienten el costo. Correcto. Dice el artículo publicado por la Cámara de Industrias: si analizamos 10 años de evolución de las tarifas eléctricas para la industria, vemos que mientras en Estados Unidos subieron un 10% en ese periodo de 10 años y en Europa bajaron un 1%, en Costa Rica subieron un 94%. Wow. O sea, casi se duplicaron, ¿verdad? El otro artículo, también publicado recientemente por representantes de CINDE, señala lo siguiente. En el año 2005, o sea, no hace mucho tiempo, el costo promedio de la energía eléctrica en Costa Rica para consumidores industriales, que fue parte de la pregunta que usted me hizo, de media tensión fue de 6,2 centavos de dólar por kilowatt-hora. En ese año nuestro costo era similar al de Estados Unidos, o sea, en el 2005, y era la mitad del de México. Sin embargo, en el 2016, nuestro costo por kilovatio hora llegó a ser 3 veces más alto que el de Estados Unidos y el doble del de México. O sea, esto refleja un problema serio del escalamiento que ha venido teniendo el costo de la energía en general y en este caso las tarifas eléctricas en particular. Muy bien, hemos estado aprendiendo más sobre esta materia interesante ahorita sobre el tema de la competitividad y cómo incide esto sobre las tarifas eléctricas, los costos de producción y los presupuestos familiares. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental. Es presentado por
Economía Hoy, democratizando la educación financiera.